Hola, ¿qué tal? Yo soy Jos Santos, esto es Santos Guitars. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre el Banco. En el episodio de hoy, aparte de que seguramente lo estáis escuchando mucho mejor que antes, no sé si os habéis fijado, llevo aquí un pequeño micro de solapa y bueno, la idea es ir mejorando cada día los vídeos y que me podáis escuchar mejor, que podáis entenderlo todo mejor y que la experiencia al fin y al cabo sea mejor. Así que estamos en ello. En el episodio de hoy, pues nada, tenemos un proyecto entre manos. Ya sabéis que la serie no pretende ser una serie de tutoriales. Para eso estamos preparando otra serie distinta que aún no hemos empezado. Estamos rodando los primeros capítulos. Allí sí que pues os enseñaremos cosas más concretas para que podáis intentar hacer desde vuestra casa, pues cómo cambiar cuerdas, cómo quitar, acabados, ajustes, mantenimiento, toda una serie de cosas que iremos viendo, pero que sí que tienen un espíritu un poco más didáctico. Esto, aunque aprenderemos cosas, ya os digo, no pretende ser tanto una serie de tutoriales, sino más sobre el día a día del taller, sobre proyectos concretos, especiales que tenemos sobre el banco y de los que os queremos hablar. Y de rebote, pues seguro que aprenderemos cosas. Hoy aprenderemos algunas cosas sobre electrónica, condensadores, etc. Tengo esta guitarra aquí encima de la mesa. Es una Stratocaster, una tipo Stratocaster. Digo tipo porque no es una Fender. Y Stratocaster es una marca registrada, así que... realmente no sé qué marca de guitarra es, porque en el logo, en la pala, el decal pone Fender, pero es una especie de pegatina que alguien le ha puesto. No sabría decir qué marca es, porque si en algún sitio lo pone, no lo he podido ver todavía. Esto está pantallado. Si hay algún tipo de código, sello o algo en las cavidades no lo puedo ver, y el mástil todavía no lo he desmontado. En principio no tendré que hacerlo. Así que no sé decir qué marca de guitarra es esta. Es un cuerpo laminado, he visto algunos así. Podría ser... no os lo sé decir. Podrían ser muchas cosas, realmente. Pero bueno, eso es lo de menos. A lo que vamos hoy es a la electrónica de esta guitarra, que básicamente la vamos a cambiar completamente. Casi por completo. Está bastante deteriorada y es de bastante mala calidad. Entonces, el cliente que nos trajo la guitarra nos la trajo básicamente porque había un problema con el potenciómetro de volumen. Él lo intentó cambiar, no lo consiguió y nos lo trajo para que le ayudáramos. Lo que hicimos fue recablear todo un poco, sanearlo, porque sí que habían algunos errores y tal, pero al hacerlo vimos que habían dos pastillas, la central y la del puente, que no funcionaban. Las testeamos por separado, no teníamos ningún tipo de señal y vimos que los filamentos del principio y el final de la bobina pues estaban rotos, con lo cual la bobina estaba abierta, estaba rota. Eso sí que se puede reparar porque se puede volver a bobinar, se puede rebobinar la pastilla, pero en este caso, que son unas pastillas muy sencillas, de una calidad bastante baja y de un precio muy económico, pues sale más caro prácticamente rebobinarlas que las propias pastillas, con lo cual llega un punto que ya no sale a cuenta. Claro, el trabajo de rebobinar una pastilla
es el mismo si la pastilla es muy sencilla como si la pastilla es muy cara. Con lo cual, siendo muy barata y muy sencilla, no sale a cuento. Además, si pretendes mejorar, sí que al rebobinarla, si la pastilla es de una calidad muy baja, puedes mejorar a nivel de material, el cobre y mejorar la calidad de la bobina, pero básicamente no sale muy a cuenta. Así que lo que hemos decidido con el cliente, porque además él tenía ganas de, ya que estaba, cambiarlas y poner algo más potente, pues hemos decidido cambiarlas y vamos a instalar, en este caso, estas de aquí, que son unas Fender Yosemite. Creo que es un modelo bastante nuevo, no lo he mirado, no estoy seguro. Las están instalando sobre todo, creo, en la serie American Performer. Y bueno, según esto tienen una salida intermedia, no es ni lo que ellos llaman vintage, ni lo que ellos llaman hot, que sería pues de menor a mayor salida. Eso está en un punto intermedio, del 1 al 5 está en el 3, o sea que justo en el medio. Pero bueno, por lo que he podido escuchar, tienen bastante buen sonido, la relación calidad-precio es bastante buena, porque no son unas pastillas excesivamente caras, son más caras, por ejemplo, las Texas Special, incluso las Tex-Mex, creo. Estas están por debajo de los 100 euros. Así que, por una cosa y por otra, esta ha sido la elección del cliente y son las pastillas que vamos a instalar. Esto va a cambiar radicalmente el sonido de la guitarra. Obviamente, en una guitarra eléctrica hay muchos factores que pueden influir en el sonido, pero el factor número uno son las pastillas. Así que va a cambiar el sonido por completo. Para mejor, obviamente. ¿Qué más vamos a cambiar? Pues vamos a cambiar todo el resto de componentes, exceptuando el selector, que el selector pues no parece ser de muy mala calidad, está en buen estado, así que no hay motivos para cambiarlo de momento. Lo que sí que vamos a cambiar son los 3 potenciómetros por varios motivos, porque están bastante deteriorados, son de mala calidad, están dando problemas de ruidos, etc. Y luego porque son de 500 kiloohmios, cuando normalmente lo conveniente para pastillas de bobina simple es utilizar potenciómetros de 250 kiloohmios. Con lo cual, esa es otra razón para cambiarlos. Y además, no está la configuración que normalmente se utiliza por ejemplo, para una electrónica de una Stratocaster, que sería un volumen y 2 tonos. Para los potenciómetros de volumen se recomienda utilizar logarítmicos. Y para los potenciómetros de tono, utilizar lineales. Eso es la curva que hace a medida que tú aumentas o reduces el potenciómetro, a medida que abres o cierras, o vamos a decirlo como queráis, la curva que se genera si es lineal o si es logarítmica, que es curva o es una recta. Eso a nivel de oído, digamos que el oído se entiende mejor con las curvas logarítmicas que con las lineales, lo interpreta mejor.
Con lo cual la sensación que tenemos es mucho más progresiva cuando escuchamos subir el volumen con un potenciómetro logarítmico que si lo hacemos con uno lineal. La sensación con uno lineal es mucho más súbita. Es como... Seguro que algunos lo habéis visto, lo habéis escuchado en algunas guitarras que tengáis o en otras de amigos, o que subes el volumen y de repente sube de golpe y luego ya no hay progresión. Y a la inversa, cuando bajas, parece que no baja y de golpe pasa a cero. Prácticamente no hay una progresión, tampoco es un interruptor, pero se parece mucho más a un interruptor que a una cosa progresiva, ¿no? Entonces, el logarítmico sí que da más esta sensación de que poco a poco vas subiendo el volumen o lo vas bajando, que es lo que debería ser. De hecho, por eso tenemos en los botones de potenciómetros hay unos números que van del 1 al 10, ¿no? Porque estás subiendo progresivamente el volumen y lo vas bajando. Si no hay esta escala de grises, digamos, pues el potenciómetro de volumen no sirve del todo para mucho. Así que ese es otro de los motivos por los que los vamos a cambiar. Entonces usaremos uno logarítmico y dos lineales. Os enseño uno, os lo dejo aquí para que lo veamos desde cerca. Es un potenciómetro CTS, es una marca que algunos seguro que conocéis, que es de muy buena calidad, se utiliza, por ejemplo, los kits Emerson utilizan CTS, potenciómetros CTS. Es una marca muy extendida que tiene pues bastante calidad. Es de lo mejor que se puede encontrar. Y la verdad es que la diferencia de precio entre esto y un potenciómetro de mala calidad, estamos hablando de 3-4 euros. Es muy poca la diferencia y vale mucho la pena. Básicamente, la robustez, la construcción de esto es mucho mejor, con lo cual tiene mucho más durabilidad. Pensar que esto es una pieza que tiene un uso, que tiene un movimiento, que está en constante movimiento, todo el mecanismo, y si no tiene la robustez necesaria y la construcción de calidad necesaria, se acaban rompiendo. Otros elementos que hacen que la calidad de esto sea mucho mejor. En este caso, os lo vuelvo a enseñar, si lo veis, es de eje dividido. Aquí os pongo otro de eje sólido, que como veis, la diferencia es que el eje pues, está partido y estriado alrededor. En este caso es un cilindro sólido, de ahí su nombre. ¿Cómo se utilizan y por qué? Básicamente los de eje dividido se utilizan con este tipo de botones, entre otros. Este tipo de botones también están estriados por dentro, con lo cual encajan perfectamente y van a presión. Para estos de aquí, os lo enseño también, creo que tengo algunos por aquí, sí, no, sí. Para este tipo de botones que se llaman Dome, aquí os lo enseño, tiene un tornillo que es para apretar. Esto no va a presión, esto entra tal cual y entonces para que se aguante
se aprieta el tornillo y se fija. Si lo pusiéramos aquí, mucha gente lo hace y en principio no tiene por qué pasar nada, pero hay que ir con mucho cuidado porque esto, al estar dividido, las dos partes del eje, si apretamos por aquí o por aquí con el tornillo del botón, lo que podemos hacer es chafarlo y cerrarlos. Aparte que se pueden acabar partiendo, por aquí se puede partir, lo que puede pasar también es que al final no te acabe de encajar bien, se quede suelto, se mueva, etc. Con lo cual conviene para este tipo de botones, por ejemplo en Telecaster se utilizan, pues se recomienda poner este tipo de eje. Es lo mismo, solo cambia el eje, si está partido y estriado o si es sólido y cilíndrico tal cual, sin estrías. Así que en este caso, botones típicos de Stratocaster, botones Top Hat, creo que les llaman, porque tienen forma de gorro, con las estrías. Luego también hay que tener en cuenta que los potenciómetros CTS están fabricados en Estados Unidos y las medidas son en pulgadas. Con lo cual, los cilindros, los ejes, son más anchos, un poco más anchos que los que están construidos con medidas en sistema métrico. Con lo cual, si tienes unos botones para unos antiguos potenciómetros que, por ejemplo, son chinos y tienen medida métrica, o coreanos, o lo que sea, aquí, que es más ancho, no te va a caber. Entonces, también habría que cambiar los botones. En este caso lo hemos probado y encajan. Así que no habrá que cambiar los botones, los podemos aprovechar. Otro problema o hándicap que podéis encontrar es que también varía el número de estrías, creo que hay 18, 24, ahora no lo recuerdo, pero hay diferentes medidas. Con lo cual hay que tener, o sea, es el número de estrías que tiene el eje. Eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de que esto encaje bien. Al final siempre se puede forzar porque es de plástico, pero no es lo ideal, obviamente. Así que esto sería el plan. Logarítmico, lineales. El botón se queda por aquí y este lo guardamos. ¿Qué más vamos a cambiar? Bueno, la entrada de jack, pondremos una Switchcraft, que si buscáis entradas de jack clásicas para guitarra o bajo, es una buena marca, tiene muy buena calidad y un buen precio. ¿Qué más vamos a instalar? Condensador. Condensador de 47. Estos serían 0,047 microfaradios. Si os fijáis, os lo pongo aquí, el condensador tiene un código. Bueno, tiene una serie de códigos. De entrada tiene uno que es el principal, sería donde pone abajo a la izquierda, veis que pone 473J. ¿Eso cómo se interpreta? Pues se interpreta 47 y el 3 es el número de ceros que hay que poner detrás de ese primer valor. O sea, serían 47 y 3 ceros, 47.000. Y eso se lee en picofaradios. Entonces serían 47.000 picofaradios, que son 0,047 microfaradios. Esa es la manera correcta de leerlo. Si, por ejemplo, como en este, que os lo pongo aquí al lado, pone 22.2J, sería
22 y 2 ceros, con lo cual 2200 picofaradios, que son 0,022, perdón, 0,0022 microfaradios. ¿Qué es la J? La J es la tolerancia. Creo que hay J, M, ahora no lo recuerdo, hay 2 o 3 letras, y eso es la tolerancia. Es decir, la J, en el caso de la J, que es la más común en este tipo de condensadores para guitarra, es una tolerancia de más menos 5%. Eso quiere decir que el valor que indica el condensador, pues en el caso del D47 son 0,047 nanofaradios, pues tendría una tolerancia de más menos 5%, o sea, de un 5% por encima o por debajo. Si lo pusiéramos en un tester de componentes, pues nos podría dar aproximadamente 0,047 microfaradios con un margen de error de un 5%, por arriba o por abajo. Luego creo que es la M o la N, diría que es la M, que es un margen de tolerancia de un 1%, o sea, sería más exacto, más cerca del valor, o sea, un margen de error más pequeño. Pero vaya, un 5% estamos hablando de ínfimo. Con lo cual, ese sería el condensador, y este que os he enseñado, el segundo que os he enseñado, este formaría parte de... Este lo voy a guardar. Y este formaría parte de lo siguiente que le vamos a instalar a la guitarra, junto a esto, que es un kit de treble bleed o de sangrado de agudos. Ya esto depende si lo quieres decir en inglés o en castellano. ¿Para qué sirve un kit de sangrado de agudos? ¿Para qué sirve? Pues básicamente sirve, no sé si algunos os habéis dado cuenta, habéis visto alguna vez, cómo a veces en muchas guitarras pasa que al bajar el volumen notamos como perdemos tono. O sea, como parece como que la guitarra se vuelve más opaca, más oscura. El sonido de la guitarra se vuelve más opaco, como pasa cuando bajamos el tono. Cuando bajamos el tono es normal que pase, es lo que se espera que pase, pero no se espera que pase cuando bajamos el volumen. Cuando bajamos el volumen, pues deberíamos seguir con el tono que tenemos, pero con más o menos volumen. Pues eso no debería pasar, pero pasa en muchas ocasiones. Esto es una pequeña modificación que se puede hacer, es muy barato y muy sencillo de hacer y elimina totalmente este problema. Bueno, digo problema, para alguien puede que sea una ventaja, no lo sé. Yo creo que lo mejor es que cada cosa cumpla su función y podamos elegir. Si los componentes se comportan de una forma extraña porque no hacen lo que deben hacer, el volumen debe bajar y subir el volumen, creo yo. El tono debe aumentar o reducir el tono, hacer la guitarra más brillante o más opaca. Que el volumen modifique el tono sería como si el tono modificara el volumen. No tendría mucho sentido. Creo que no es la mejor opción, y en el caso de que vuestra guitarra perdón, lo haga, pues eso es una buena solución. Os lo enseño, el condensador que os he enseñado antes y una de estas resistencias, que es una resistencia de 100K. Estos se combinan en paralelo y se sueldan a 2 de las 3 patas del potenciómetro de volumen. Aquí podéis ver el diagrama, y con lo cual, con esto, lo que conseguimos es lo que os decía, eliminar totalmente este problema
Y cuando bajemos el volumen, baja el volumen, pero no se pierda ni una pizca de tono. Y creo que ya está. Esto es todo lo que le vamos a hacer. Quizás en otros, ya os digo, esta serie sí que aprenderemos cosas porque, bueno, os he explicado todo esto y creo que es bastante útil, pero no es una serie en la que, por ejemplo, me veáis muy a menudo, pues en este caso, por ejemplo, soldando todo esto, montando la electrónica. Esto lo dejamos más para la otra serie, que todavía no tiene título, pero está muy cerca de estrenarse. Sí que en alguna ocasión haré alguna cosa, me veréis hacer alguna cosa, porque soy bastante inquieto, pero la idea es un poco más explicaros los proyectos, anuncios sobre el taller, sobre eventos, cursos, proyectos así especiales. Por cierto, dentro de poco haremos la segunda parte de la restauración de Telecaster. Si no lo habéis visto todavía, creo que es el segundo episodio. No, es el primer episodio, de hecho, sobre el banco, donde explicamos un proyecto de restauración de una Telecaster, que es bastante interesante. Tengo el cuerpo allí, lo estoy viendo. El cliente se lo está acabando de pensar, pero ya tiene algo en la cabeza, más o menos. Así que no tardaremos en ponernos otra vez y quiero enseñaros cómo sigue. Y ahí seguramente os enseñe algunas cositas, como la vamos a tener que tintar y hacer acabados en aceite, cera, etc. Seguramente irá por ahí. Eso es casi seguro que lo hagamos en directo y que lo podáis ver, porque es un acabado muy sencillo de hacer, que podéis hacer en casa y es muy interesante y se consiguen resultados muy buenos. Y además no es nada ni tan tóxico ni tan nocivo como la nitrocelulosa o el poliuretano, etc. Son acabados naturales. Puede que sea en goma laca, pero aún no está claro. En todo caso, habrá más partes. No os las perdáis. ¿Y qué más? Yo creo que ya está. Veremos si cuando esté acabada os la puedo enseñar sonando, a ver qué os parece, y podemos ver juntos a ver qué tal suenan las Yosemite. Pero en principio yo creo que ya está todo lo que os tenía que explicar. Así que lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, si queréis ver más vídeos, dadle al botón, suscribíos y no os perdáis ningún episodio de Sobre el Banco. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao.